qué rico la conversación que se está empezando a dar. Creo que ahí Rolando dio una cátedra magistral, ¿cierto? Queríamos casi que más tiempo que siga exponiendo. Pero nos sirvió bastante tanto la exposición del ministro como la Rolando para empezar a enmarcar este seminario, ¿cierto? Estamos partiendo desde lo más general para ir avanzando a lo particular. Tuvimos una visión de las políticas nacionales que entregó el ministro con hartos mensajes bien poderosos. Segundo, una visión internacional, ¿cierto?, de Rolando, también con lo que funciona a nivel comparado. Y ahora la idea es ir profundizando esas reflexiones que ya nos fueron dando cuñas ambos, ¿cierto? Y tenemos un primer panel que está muy interesante, que busca hacer un diagnóstico de la situación nacional, cómo estamos hoy día. Y un diagnóstico que yo creo que lo interesante es que sea un poco más cualitativo, ¿cierto? Ya hemos visto harta estadística, un poco más a raíz de la experiencia, de lo que se ha observado. Son invitados de lujo que los quiero invitar ahora a pasar acá. Partimos primero invitando a subir al escenario a la directora implementadora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que ya le vamos a preguntar un poco qué es eso, ¿no? Doña Rocío Faúndez, que nos acompaña hoy día en esta mañana, por favor. Y que tiene la ardua tarea de echar a andar este monstruo, ¿cierto? Tenemos también como invitado a don Pablo Ceballos. Pablo es investigador, consultor internacional, donde usted quiera. Recientemente publicó un libro muy recomendable, Un virus entre sombras, ¿cierto? Que tuve la posibilidad también de leer para prepararme para este encuentro. Y que también tiene harto conocimiento específicamente en términos de crimen organizado, que creo que es un asunto que también a muchos de nosotros nos interesa abordar. Y por último, otro gran invitado, contamos con la presencia de Marcelo Sánchez, que también lo invitamos aquí a subir al escenario. Marcelo es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, una referencia en términos de niñez, infancia y adolescencia, participando en muchas instancias de construcción de políticas públicas, por tanto, conocimiento y trayectoria que creo que va a ser un aporte fundamental también para esta conversación. Bueno, en función del tiempo, siendo ya 10:20 de la mañana, me gustaría partir precisamente con Marcelo. Veíamos un poco en las exposiciones, ¿cierto?, que parece ser que efectivamente durante los últimos años ha habido, en los datos hablan que en justicia juvenil hubo una disminución, ¿cierto?, de los ingresos de jóvenes. Si uno saca la foto amplia, ¿cierto?, desde 2012 mostraba el ministro, Rolando. Pero en el último tiempo hemos visto incluso un aumento entre 2022 y 2023 y además que las cifras en términos de delitos violentos han aumentado, ¿cierto? Si bien decía el ministro, sigue siendo un 5% la población de justicia juvenil que ingresa al sistema, pero parece que en homicidios, ¿cierto?, en delitos de violencia de robo con intimación, aumentan. Marcelo, ¿cuál tú podrías decir que son las causas a la base, esos factores de riesgo que podrían estar explicando en el Chile actual esa situación hoy día? A ver, efectivamente lo que hemos visto es un descenso general históricamente de lo que la participación de niños y jóvenes en delitos, pero el último tiempo ha ido creciendo y en este segmento precisamente los delitos contra las personas. Ahora, cuando uno habla de violencia, la violencia tiene una conceptualización a lo menos en 3 niveles. Un primer nivel que es la violencia directa, la que, tal como decía el expositor anterior, hay violencia que viene de esta experiencia traumática desde la primera niñez y que está relacionada fundamentalmente con la relación parental o de cuidados que tienen esos niños. Y lo primero que hay que consignar es que Chile es un país violento al interior de sus familias. Si nosotros miramos las estadísticas de percepción y de declaración que dicen los niños que han sufrido violencia de sus padres y de sus cuidadores, 6 de cada 10 niños han recibido algún tipo de castigo violento por parte de sus padres y cuidadores, sea violencia física o violencia psicológica. De hecho, la violencia psicológica, cerca de la mitad de los padres no la considera violencia. Y si uno mira también las estadísticas respecto de el castigo físico, pensado en la lógica de lograr resultados de comportamiento positivo, los padres le atribuyen un altísimo valor y más del 50% considera que el castigo físico es necesario. Entonces, ahí el primer warning, o sea,
violencia directa vivimos en gran parte de la población y probablemente esta población sufre de una violencia directa en el interior de su familia. La disfuncionalidad familiar que hay presente es quizá el primer factor de disrupción y también el primer factor de riesgo asociado a delito. El segundo elemento es que hay una violencia también que es estructural, y la violencia estructural tiene que ver con la exclusión social. O sea, evidentemente, y acá, aunque tengamos los mejores programas del mundo que nos podamos traer, etcétera, si tenemos un territorio que está tomado por el narcotráfico, si tenemos un Estado ausente, un red que entra solo hasta las 4 de la tarde, no tenemos colegios que lleguen hasta cuarto medio, sino hasta octavo básico, donde se genera la mayor tasa de exclusión educativa, evidentemente empezamos a ver que hay un tejido que es también violento. Y es también violento y alimenta esa violencia. Y hay un tercer nivel de violencia, que es la violencia cultural. Y la violencia cultural tiene que ver con esta respuesta a esta violencia estructural y a esta violencia directa. Esa violencia estructural que es ideológica, que se vincula en el lenguaje, que se vincula en el arte, que se vincula en la música, que justifica los ataques y justifica a través de la cultura o de esta, entre comillas, cultura que se va creando en el territorio para responder a esta violencia estructural y para responder también a esta violencia directa. Entonces, en estos tres niveles de violencia se juega el aumento de los delitos violentos, el aumento del involucramiento de niños y jóvenes a estos espacios violentos. Este primer espacio que viene desde la familia, un segundo espacio que viene desde la sociedad, desde la realidad estructural que hay en ese espacio, y uno tercero que tiene que ver con la cultura. Y no es novedoso de que desde hace un tiempo a esta parte ha habido un incremento importante en aquellas variables de exclusión social en algunos territorios y ha habido un incremento importante en aquellas variables culturales. Y un catalizador de esos procesos ha sido evidentemente las estructuras criminales que están operando en el territorio. Si uno mira las estadísticas de homicidio, el 70% de los homicidios ocurren en menos del 16% del territorio acá en la región metropolitana. Y si uno tira un mapa de la concentración del territorio, encuentra la mayor proporción de homicidios de niños en esos territorios que está operando el narcotráfico, el crimen organizado, las bandas delictivas, etcétera. Y adicionalmente se sustenta en organizaciones como el comercio informal. Entonces, lo que ha pasado este último tiempo es que hemos visto cambios en las dinámicas territoriales, por ejemplo, del crimen organizado. Hace 5 años las rutas que venían desde el Paraguay, por ejemplo, la marihuana tradicional, la cannabis sativa, etcétera, eran las dominantes del mercado. Hoy día va creciendo, por ejemplo, la proporción de marihuana creepy que está empezando a ser incautada y que da cuenta, por ejemplo, de otras rutas de narcotráfico, de la ruta colombiana, de la ruta mexicana, de organizaciones criminales y transnacionales que empiezan a operar en la zona surponiente de la región metropolitana, por ejemplo, y que empieza también a llegar en la zona norte, donde empezamos a tener la mayor concentración de actividad delictiva. Y si bien es cierto, si uno mira las cifras de homicidios en niños, hay un 25% que se refiere a violencia intrafamiliar, otro 25% que son conflictos interpersonales, pero ya empieza a aparecer significativamente la relación con crimen organizado y creo que esa es una alerta sustantiva. Pero mientras nosotros no seamos capaces de operar en estos tres niveles de violencia, la violencia directa, es decir, al interior de la familia, la violencia estructural, es decir, cómo el Estado cierra las brechas de exclusión social, el Estado y los privados. O sea, cuando el Estado crea condiciones para que los privados puedan estar en los territorios, puedan dar empleo, puedan dar escuelas, cuando no hacemos inversión pública en esos espacios, no nos hacemos también de cargo de esta violencia estructural y tampoco nos hacemos cargo de esta violencia cultural que nace como respuesta a esta violencia estructural. Y ahí es donde también el arte, la cultura, todos los elementos que enriquecen las trayectorias educativas de los niños, la vida en convivencia, etcétera, son fundamentales y finalmente es donde también se tienen que poner los recursos públicos. Gracias, Marcelo. Y hiciste un barrido general de tipos de violencia, ¿cierto?, que van
que van afectando el desarrollo de la violencia juvenil. Me gustaría bajar aún más digamos, la pelota al piso, de decir, ¿en qué aspectos hoy día en el país actual tú crees que de alguna forma estamos haciendo aguas o es preocupante, tenemos que ir poniéndole ojo? Pienso, no sé, control de armas, educación. Un poco si nos puedes comentar en específico qué señales son preocupantes hoy día el 2023. Sí, ya. De todas maneras. Oye, no, a ver, efectivamente lo que estamos observando es un aumento sostenido de los factores de riesgo que golpean fuertemente el inicio de trayectorias delictivas cada vez más tempranas. Los últimos 2 años hemos tenido las tasas más altas de exclusión educativa, 54.000 niños, 51.000 niños el último año. Hemos tenido también altísimas tasas de abuso sexual infantil, por ejemplo, que es una variable muy dentro de las comorbilidades que uno observa dentro de estos desarrollos, con 44.000 niños. O sea, una cifra, imagínense que vamos a estar acá más o menos 1 hora, son 5 niños que en 1 hora van a estar siendo abusados en Chile. Y ese dato no es menor. Vamos a ver también que tenemos las cifras, dentro de las cifras más altas de Latinoamérica en consumo de alcohol y otra droga. Hay que consignar de que después de la pandemia bajó significativamente el consumo de marihuana, bajó significativamente otros tipos de consumo, pero lamentablemente creo que vamos a volver en el 15º estudio que publique el SENDA en población escolar, vamos a volver a subir. Y vamos a volver a subir también en proporciones de un tipo de drogas que está llegando a nuestros jóvenes de manera mucho más fácil, que es más adictiva y de menor costo, que son las drogas sintéticas y los tranquilizantes sin receta. Las cifras que tenemos en tranquilizantes sin receta triplican la población general cuando hablamos de población adolescente y es una de las más altas en Latinoamérica. Estamos hablando del clona, estamos hablando de las benzodiazepinas, 4 millones de cajas de benzodiazepinas que se entregan al año y de eso más o menos 1 millón de esas cajas llega al mercado informal y ahí hay una gran proporción de jóvenes que consumiendo benzodiazepina o consumiendo clona con alcohol tiene el mismo efecto paradójico que la cocaína y van a empezar a ver ustedes que las bandas delictivas, los niños hoy día están drogados. Hoy día, a diferencia de los patrones que eran antes, que los niños no participaban en delitos con droga, tenían otra figura en la estructura criminal, eran sapos, incluso cuando eran soldados no mezclaban con consumo con catalizadores como las drogas. Entonces, tenemos altos índices de ingreso de drogas adictivas para este tipo de población. Convengamos que las drogas de carácter artificial significan más o menos el 3% del consumo total. O sea, es baja la cantidad, pero en este público objetivo empieza a subir de manera significativa. Tenemos alta exclusión educativa, tenemos ausentismo crónico que se acerca más o menos a 1 millón de niños. Si uno territorializa el ausentismo crónico, está muy relacionado con las escuelas que no tienen hasta 4º medio. Llegan hasta 8º básico y tienes que atravesar de un barrio a otro y ahí carga fuertemente la exclusión educativa o el ausentismo crónico. Entonces, todos estos factores de riesgo presentes, más los factores de riesgo en la familia, hoy día nos ponen un desafío tremendo. Aumentan los factores de riesgo por un lado. Estamos en una institucionalidad exigente, que es la nueva institucionalidad que se está instalando, que es el sistema de protección integral, que tiene desafíos potentes, que desjudicializa, por así decirlo, los problemas o la protección de los niños. Ustedes saben de que antes el 100% pasaban por tribunales de familia, hoy día van a pasar alrededor del 20%, el 80% es protección administrativa y tenemos un proceso que no es que se haya ralentizado, pero va a una velocidad menor que la que van los factores de riesgo gatillándose y en consecuencia, mientras no tenemos esos dispositivos fuertes a nivel local, con cobertura adecuada, con programas basados en la evidencia, disponibles para todas las familias, la cronificación
va a llevar a que el sistema de protección especializado, por ejemplo, cada vez sea más demandado. Hoy día, si en mayo estaban ingresando 15.000 niños al sistema de protección especializado, hoy día están ingresando 17.000, 18.000, próximamente vamos a llegar a 20.000. Tenemos las cifras de listas de espera históricas, 4 veces las que había en el año 2021 en Mejor Niñez. Entonces, tenemos cifras también históricas en cuidado alternativo. El 20% de las medidas cautelares de separación de cuidados parentales hoy día está sin cupo. Entonces, la respuesta del Estado es insuficiente. Es insuficiente en cobertura, es insuficiente también en calidad. Veamos las evaluaciones ex ante y ex post de la DIPRE respecto de los programas de reinserción. Independiente, y convengamos que el sistema también, y la gran promesa que tiene el nuevo servicio y la armonización que tiene que ver con tribunales de familia es que vamos a ir avanzando hacia tener en consideración en las condenas los perfiles delictivos, y que es un cambio sustantivo porque atiende a las necesidades que va a tener el niño. Pero hoy día todavía no es posible y estamos en una velocidad que corre más rápido que la respuesta que estamos teniendo desde el Estado y que la respuesta que estamos teniendo todos desde la sociedad civil también para pensar en cómo podemos contribuir a cerrar estas brechas que hoy día se ven desde la prevención y desde la promoción. Acá el tema, cuando vemos que tratamos de hacer procesos de reinserción y vemos la baja eficacia en los procesos de reinserción efectiva, tenemos que atender a pensar en cómo trasladamos la inversión pública hacia llegar antes, anticiparnos, dejar de llegar tarde, porque la tasa de efectividad que voy a tener cuando ya hay una vulneración, cuando ya hay una conducta delictiva y que se cronifica, es bastante más baja. Poder llegar antes significa trasladar el peso de la inversión pública. Pero, por ejemplo, si hoy día nosotros quisiéramos apostar por la convivencia escolar, las habilidades socioemocionales, que debieran partir en NT1, NT2, en el párvulo, no existe, por ejemplo, la ISEP, o no existe el equivalente del PIE para los jardines infantiles. Las leyes tienen que tener recursos para esto. La inversión pública tiene que avanzar hacia la primera infancia. Debemos tener una agenda temprana de prevención social, que llegue cuando todavía hay un entorno familiar, comunitario, etcétera, escolar, que podemos hacer algo y podemos cambiar las trayectorias. Pero la mayor parte de nuestra inversión pública, y desde siempre, ha estado sobre los 14 años. Y hemos destinado pocos recursos a poder generar estos espacios preventivos desde la primera infancia. Políticas como el Chile Crece tienen que fortalecerse, tienen que ampliar sus rangos de edad, tienen que tener una oferta preventiva basada en la evidencia, disponible en las oficinas locales con cobertura adecuada para poder llegar antes. Pues tenemos que trabajar con las familias, que también ha sido el gran ausente en general de las políticas públicas. Entonces, hoy día tenemos más factores de riesgo. Tenemos una respuesta insuficiente del Estado. No estamos invirtiendo en prevención y estamos poniendo los recursos tardíamente y no invirtiendo donde debiéramos poner los recursos para llegar antes y dejar de llegar tarde.